Vamos a meditar en un pasaje de la palabra del Señor que solo el evangelista Lucas recoge. Es el texto que encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 17 al 20. Lucas 10, 17 al 20. Y dice la palabra del Señor que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Los 70. ¿Quién se sabe el nombre de alguno de ellos? Pues parece ser que recientemente, si las fuentes que consulto no me fallan, han encontrado los nombres de estos 70. Menciono algunos simplemente por curiosidad: Weber, Elena, Joaquín, Malvi, Elizabeth, Juan Carlos, Rose, Mercedes, Javier, Zoila, César, María Ángeles, Rubén, Fuensanta, Laura, Elena, y la lista sigue. Parece ser que esos son los nombres. ¿Os sorprende? ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, espero que no lo hayamos pensado nosotros, pero a veces hemos escuchado a algunos decir que el llamamiento al servicio cristiano es casi para profesionales, aquellos a los que el Señor llama? Y a veces pensamos que se está hablando de pastores, misioneros, ¿verdad? Porque al final el texto evangélico, ¿qué nos dice? Que Jesús iba ¿con quiénes? Con los 12, ¿vale? Aquellos que Él escogió, que estuvieron con Él 3 años, le escucharon enseñar, le vieron sanar, en definitiva, pues aprendieron con Jesús de una manera clara, y eso les capacitó para después poder seguir la tarea que Jesús había iniciado, seguir ese ministerio. Y en el caso del Evangelio de Lucas lo encontramos con claridad. En el Evangelio de Lucas los discípulos, los apóstoles, parece que están en ese periodo de formación, de entrenamiento, viendo a Jesús, y en el libro de los Hechos son ellos los que toman las riendas. Son ellos ya, no está Jesús físicamente presente, sí lo está por su espíritu, ¿verdad? Pero ya tienen ellos que dar ese paso adelante. Después de haber tenido la práctica, ahora ellos ya podían ponerse al frente de la misión, ¿verdad? Y el libro se llama Hechos ¿de quién? De los apóstoles, de los profesionales. Sin embargo, en este singular texto, en este pasaje de las Escrituras, el evangelista Lucas nos recuerda una situación en la que sí, hay un tiempo de práctica, hay un periodo de aprendizaje, pero que no son los apóstoles los que se van a ejercitar, los que van a hacer estas prácticas, sino que ahora eran otros los que también habían escuchado a Jesús, los que también habían visto a Jesús, y ahora se les encomendaba poner en práctica aquello que habían aprendido. Y esos eran 70. Algún texto antiguo dice 72, ahí no queda claro, los expertos que debatan eso, ¿verdad? Pero nos quedamos de momento con los 70. Esos 70 éramos cada uno de nosotros en cierta medida. Aquellos que habían escuchado a Jesús, aquellos que habían experimentado en su vida la realidad de su amor, de su cuidado, que le habían visto actuar en las vidas de otros y que ahora eran llamados a poner en práctica todas esas enseñanzas. Y en eso seguro que nos podemos identificar nosotros. Además, si queremos más pistas para ver que realmente los 70, pues somos probablemente nosotros, al inicio del capítulo 10, cuando el Señor llama a estos 70, dice que les envía
como ovejas ante lobos. ¿Quién de nosotros no se ha sentido así alguna vez? Cuando se ríen de nosotros, quizás se han mofado de nosotros por ser cristianos, o peor aún, cuando a veces hasta nos han rechazado cuando hemos querido compartir nuestra fe. ¿No nos ha pasado eso? Le pasó a los 70. Dice, vais como ovejas entre lobos. Después dice que los envía a la misión, pero que no deben llevar ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Es decir, que los envía a la misión en una aparente fragilidad, en una aparente vulnerabilidad. ¿No nos hemos sentido también nosotros así? ¿No os ha temblado nunca las piernas, la voz, cuando hemos tenido que compartir con alguien aquello que creemos? Seguro que también nosotros podemos identificarnos con estos 70. Y eso por no hablar de lo que nos cuesta, el hecho de que tengamos que ir, esa convicción de somos discípulos de Cristo, tenemos que imitarle y por tanto tenemos que ser como Él, pues la verdad no siempre nos es agradable. Eso no nos lo dice el texto. No sabemos cómo fueron los 70. Algunos quizás se pudieron sentir un poco, ay Señor, y no lo podemos dejar para después. Y no habrá otro más capacitado. Seguro que también entre los 70 hubo alguno de nosotros que ponía sus excusas, sus pretextos, con lo que estábamos, Señor, escuchándote y viéndote. Si tú lo haces mejor que nosotros, Señor, hazlo tú, ya iremos nosotros, ¿verdad? Hay un dicho popular que quizás en nuestro contexto no sea el más adecuado, pero permitídmelo, ¿no? Aquello de virgencita que me quede como estoy. Pero que refleja esa realidad de muchos de nosotros que preferimos nuestra posición cómoda, nuestra posición habitual, ¿verdad? Porque, como decía hace un momento, siempre hay alguien que lo puede hacer mejor y encontramos nuestras excusas, porque la verdad es que nos cuesta trabajo movernos de donde estamos. Y no porque quedarnos donde estamos necesariamente nos haga más felices. Quedarnos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Que es la expresión que se usa ahora tanto, en nuestra comodidad, eso de más vale malo conocido, pues la verdad es que no nos hace más felices, aunque nos engañemos a nosotros mismos pensando, si estando como estoy ya estoy bien. Lo cierto es que cuando no nos movemos, y no solamente no me refiero a lo físico, sino también en lo relativo a nuestra vida espiritual, cuando no nos ejercitamos, cuando no nos ponemos en práctica y en marcha, lo cierto es que engordamos. Al final acabamos perdiendo agilidad y arrastramos los pies y empezamos a vaguear porque no tenemos nada que nos rete, porque no lo buscamos y al final incluso acabamos aturdidos, por no decir atontados, porque nada nos reta y nos estimula a cambiar. A veces pensamos que estando donde estamos y como estamos es mejor, pero a veces no es simplemente otra cosa que autoengañarnos. Y es probable que estos 70 del texto bíblico se sintieran así en algún momento. Dicen que las águilas enseñan a sus polluelos a volar. Y a veces estos polluelitos no quieren volar porque se contentan con estar en el nido y comer lo que papá y mamá les traen durante bastantes semanas al comienzo de sus vidas. Sin embargo, nos dicen los que saben de esto, que llega un momento en que la mamá águila dice que se acabó, que ya es tiempo de que ellos vuelen por sí mismos, que ellos mismos cacen y obtengan el alimento que necesitan. Y entonces, para sacarlos del nido, para motivarlos a volar, primero dicen que la mamá águila empieza a volar, pues dando pequeños vuelos, ¿verdad?, cerca del nido. Empieza a agitar bien sus alas, y les enseña a despegar, les enseña a aterrizar. Pero llega un momento, dice, que incluso empuja a los polluelos a salir del nido para que ellos empiecen a mover sus alas y a volar.
Lo trágico de esto es que ciertamente muchos mueven sus alas y vuelan, y otros en su comodidad, pues, en fin, se dan un buen golpe, ¿verdad? Si pensamos en todo esto, en esta realidad de ser mandados como corderos entre lobos, el ir ligeros de equipaje, a veces pues con poco pensamos nosotros en nuestra propia realidad de capacidad para hacer la tarea, que a veces no nos motiva y somos como esos águilas que hay que empujarnos, pues quizás nosotros pudiéramos también parecernos en gran manera en estos 70. Pero no me quiero quedar en esta tarde ahí. Espero que hayamos sido capaces de reconocer nuestra propia situación y vamos a intentar ponernos en la situación de estos hombres y mujeres a los que Dios envió, a los que Jesús envió, porque me gustaría meditar en lo que tiene que ver no con su ser enviados, sino con su regreso. Cuando ellos vuelven, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que experimentan? ¿Verdad? Esa es la parte que me interesa meditar en esta tarde, su reacción al volver de su primera misión práctica enviados por el Señor. Dice el versículo 17 que hemos leído hace un momento, que volvieron los 70 con gozo y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ese fue el informe, ¿vale? Tenían que volver y dar cuenta de lo que habían vivido, de lo que habían experimentado, y esta es la frase que sueltan a Jesús: volvemos con gozo, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y aquí hay en este versículo 3 aspectos que me gustaría señalar y que nosotros nos parásemos a meditar en ellos. Es interesante, no lo hago en orden, es interesante que las palabras de estos discípulos, de estos practicantes de la misión, afirman que los demonios se les sujetan. Y no es una expresión habitual en el Evangelio. Especialmente Lucas, que conocemos como el evangelista de la salvación, el evangelista que relata distintos encuentros de Jesús que terminan en una conversión, ¿verdad? Pues quizás la frase que hubiéramos esperado es: y muchos creyeron, y muchos dieron testimonio, y muchos fueron salvos, que sin duda eso es también lo que está implícito. Pero en este caso, lo que se nos recuerda es que los espíritus se le sujetan, los demonios se sujetaban a ellos. Porque aquí Lucas lo que quiere recordar es que cuando el Señor nos envía, no es una tarea fácil. Por eso dice aquello de los corderos entre lobos. Porque nuestra lucha es una lucha espiritual. La realidad a la que el Señor nos envía es algo que nos recuerda que es una lucha entre el bien y el mal, pero con el aspecto importante de que es el bien el que derrota al mal, que la injusticia es vencida con la justicia, que el odio es vencido con el amor, que el mal es derrotado por el bien. Eso es lo que estos discípulos están reconociendo, y es que en esa lucha espiritual a la cual el Señor nos envía, por el hecho de que es Él el que nos manda, el poder de Dios se hace manifiesto y el mal es derrotado por el bien. La justicia derrota a la injusticia. Dios derrota a Satanás. Y creo que eso es un elemento importante cuando nosotros pensamos, el Señor nos envía a predicar el Evangelio, que realmente la victoria está con aquellos que obedecen al Señor y van y predican su palabra, porque es el poder de Dios el que derrota a Satanás. Y permitidme que enfatice esto: el poder de Dios, no el poder de los 70, no el poder tuyo y mío. Ese no tiene efecto ninguno sobre Satanás. Satanás se ríe de nosotros, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. Pero estos 70
vuelven a Jesús y lo primero que le dicen es Señor. ¿Por qué? Porque saben cuál es su vínculo y su relación. Jesús es el Señor de sus vidas. Jesús es aquel que tiene control sobre su realidad. Jesús es aquel que tiene poder. Y por eso les ha enviado. Y ese Jesús, al que ellos confiesan como su Señor, dice que es en su nombre que los espíritus, los demonios se les sujetan. No se les ocurre decir, Señor, qué bien lo he hecho, qué capaz, tenías que haberme escuchado, qué palabra, Señor, ha estado fantástico. Que a lo mejor lo estuvieron, pero no, se nos sujetan los espíritus, los demonios, en tu nombre, porque es en el nombre del Señor que nosotros llevamos adelante la misión, porque es el nombre de Jesús el que tiene poder para derrotar a aquel que nosotros seríamos incapaces de vencer nunca. Cuando nos enfrentamos a esa lucha espiritual contra Satanás, es el poder de Jesús, aquel que confesamos como nuestro Señor, el que es capaz de derrotar al maligno. Ya nos lo recuerda la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿verdad? Pero es confesando a Jesucristo ¿cómo? Como nuestro Señor. Eso es lo que nos habilita. El Evangelio de Juan dice que a los que creen en su nombre les dio la potestad ¿de qué? De ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde está la clave. Ahí es donde está el poder, en Jesucristo. El Señor nos envía a la misión y podemos pensar cuando les dice no toméis alforja, no tenéis bolsa, iros con lo puesto, que diríamos hoy, podríamos decir, Señor, nos mandas desprovisto. Pero no iban desprovisto, porque iban en el nombre del Señor, que es el que tiene poder para dar sentido a nuestras vidas, el que tiene poder para transformar a aquellos que escuchan el mensaje de su palabra. Dice el apóstol Pablo que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y es en el nombre de Jesús que se ha de doblar toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y llegará el día que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Qué impresionante, ¿verdad? Mandados en fragilidad pensaban, pero iban en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús el demonio se sujetó a ellos. Y finalmente, en este versículo 17, recordamos que los 70 regresaron con gozo. Como hemos cantado hace un momento, quizás cansados del camino, sedientos, con una armadura desgastada, las fuerzas ya quizás flaqueando, pero aún y así volvieron con gozo, porque servir a Jesús es lo más hermoso que ninguno de nosotros puede hacer. A veces este gozo parece que nos esquiva, parece que no se para en nosotros, y a veces es porque cuando servimos al Señor pensamos en si aquello que el Señor nos está requiriendo me gusta más o me gusta menos, si lo que me pide es más o menos importante, es que esto no tal, o quizás pensamos, ay Señor, es que esto cuesta mucho. Cuando empezamos a enfocarnos en lo equivocado, claro que no hay gozo del Señor. Pero cuando nosotros nos centramos en lo esencial, entonces el gozo del Señor se hace presente. ¿Y qué es lo esencial? Recordar para quién lo hacemos. Como pensemos en el porqué, en si es bueno o malo, alto o bajo, lo estropeamos todo. Es mirar a Jesús, hacerlo en su nombre, hacerlo por Él y para Él, que entonces la misión tiene sentido y el gozo del Señor se hace presente entre nosotros. Hay un himno clásico que dice, servir a Jesús, servirle con fe,
¿qué paga tan rica tendré? No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús, soy feliz. El gozo que experimentaron los 70 nos recuerda el valor del servicio, de la dedicación al Señor, de la entrega. Tengamos cuidado cuando nuestra vida espiritual lo único que busca es confort y descanso. El Señor no nos ha llamado a sentirnos bien, aunque el Señor hace que nos sintamos bien. El Señor nos ha llamado a sentirnos bien en su servicio, no sin más, sino sirviendo al Señor. Es donde hay gozo en nuestras vidas. Y el servicio al Señor da su fruto. Dice el texto, y voy al versículo 18, que Jesús ve a Satanás caer del cielo como un rayo. La imagen es inédita, ¿verdad? La imagen es sorprendente. En primer lugar, también nos dice algo acerca de Jesús. Envió a sus discípulos, ¿y cómo estaba Jesús? Atento. Estaba pendiente, estaba siguiendo a aquellos que había enviado, porque los había enviado en su nombre, porque lo hacían por Él. Y Jesús estaba al cuidado de aquellos que había enviado. Aquel que es Satanás, el engañador, el maligno, nuestro enemigo, dice el texto que cae de las alturas en las que Él se posiciona, enseñoreándose, dice, sobre todo lo creado. Pero cuando se predica el nombre de Cristo, el poder de Satanás cae, porque debemos creer y sabemos que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Dice el apóstol Pedro, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Está ocupado y está atento, pero sin embargo leemos que por la predicación de la palabra, por el poder de Cristo, por medio de sus discípulos, el poder de Satanás se desinfla, se viene abajo, y cada día Satanás, cada vez que un hijo o una hija de Dios celebra a Cristo, cada vez que uno de nosotros le proclama, cada vez que uno de nosotros le comparte, Satanás cae, como dice el texto, no por nuestro poder, sino por el poder de Cristo que obra en medio de nosotros. Hay un texto en Isaías que es curioso y dice, Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, allí levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? En el texto de Isaías son palabras, ¿verdad?, que se refieren al rey de Babilonia, pero que en la tradición judía y cristiana se ha interpretado también como un vaticinio de lo que es el poder de Dios derrotando el poder de Satanás. Satanás se cree poderoso en medio de nosotros, pero el poder de Dios lo humillará, el poder de Dios lo derrotará, y nosotros somos partícipes de esa tarea si vamos, como fueron los 70, en el nombre de Jesús, a compartir el mensaje del Evangelio. Por el poder de Cristo hemos sido capacitados para servir. Y en ese servicio cristiano, en ese compromiso cristiano, en ese discipulado cristiano, Satanás es derrotado, y eso debe ser motivo de gozo para cada uno de nosotros. Pero interesante, si el pasaje bíblico no nos había mostrado ya un reto y una recompensa suficientes, el Señor les dice que hay un gozo y que es mayor y más importante
que el que en ese momento estaban disfrutando. Y uno se pregunta, dice, bueno, ¿qué gozo puede haber mayor? Hemos estado reflexionando que servir al Señor. ¿Qué gozo puede ser más grande y que nos haga sentir mejor que ver a Satanás humillado, cayendo de las alturas por el actuar poderoso de Cristo a través de nosotros? Eso es lo más grande. Dice Jesús que hay un gozo mayor y que es el más importante: que nuestros nombres estén escritos en los cielos. En Apocalipsis leemos: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O el apóstol Pablo en Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente en el Evangelio, como los 70, como nosotros cuando servimos al Señor, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese es el gozo supremo. Servir al Señor es la honra más grande que podríamos imaginar, pero saber que nuestros nombres están ahí, donde el Señor un día nos llamará y nos hará entrar a su presencia. El saber que las luchas, el desgaste de la vida terrena un día tendrán su fin y podremos vivir eternamente con nuestro Dios, porque Él nos va a llamar por nombre. Tiene que ser sin duda el mayor gozo en nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, Jesús, el buen pastor, afirma que las ovejas oyen su voz, la del buen pastor, y a sus ovejas llama por nombre. Y después Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice que conoce el Señor a los suyos. ¿No nos impresiona esto? Saber que el Señor te conoce a ti, que sabe tu nombre, que sabe tu circunstancia, que sabe de tus luchas, que sabe de tus necesidades, pero por encima de todo, que sabe que tu nombre está escrito en el libro de la eternidad. Que un día, cuando pasemos de esta vida en la tierra, viviremos eternamente con Él, porque nuestro nombre estará escrito en los cielos. Hermanos, el gozo de creer en Cristo tiene que ser lo que dé plenitud a nuestras vidas. Estamos cansados, hastiados de muchas dificultades y problemas. La vida parece que nos sorprende cada día con un problema más grande del anterior. En fin, tantas cosas, pero que nada nos arrebate ese gozo de saber que somos del Señor. Como dice Jesús: Padre, los que me diste en tu mano, nadie me los arrebatará. Somos del Señor y lo somos para siempre, sea lo que esta vida nos traiga. El Señor nos conoce, te conoce personalmente y nos hace partícipe de ese gozo. Por eso en esta tarde yo quiero animaros a todos y motivaros, en primer lugar, empezando por el final, a disfrutar del gozo de la salvación, de saber que nuestro nombre está en el libro de la vida. No sé si alguno entre nosotros hoy aún no ha dado ese paso definitivo de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero el premio es insuperable, porque no solamente es que transforma nuestra realidad, que perdona nuestros pecados, sino que inscribe nuestro nombre en ese libro para que podamos en la eternidad vivir con Él para siempre. No hay nada mejor. Y si verdaderamente ya disfrutamos de ser de Dios, de ser de su pueblo, no nos olvidemos del gozo de servirle. La comodidad no es una virtud espiritual. El servicio es una virtud espiritual. La relajación, y a todos nos gusta relajarnos porque lo necesitamos, ¿verdad? Hay que descansar y demás. Pero como modo de vida no es una virtud espiritual. Es la entrega, el sacrificio, el decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Esa es la realidad de cada creyente. Y en eso hay gozo, porque no van a ser nuestras fuerzas, no van a ser nuestras capacidades, sino que en el nombre del Señor,
Él se va a servir de nuestras vidas para transformar al mundo en el que vivimos. Jesús dice que vio a Satanás caer, una imagen gráfica, una imagen impresionante. Cada vez que nosotros nos sumamos a la misión, cada vez que nosotros decimos, Señor, aquí estoy, aunque sea con mi armadura gastada, Señor, aquí estoy. Cada vez que le servimos, le predicamos, Satanás cae derrotado, porque el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Hermanos, vivamos en el gozo del Señor, sirvamos al Señor, disfrutemos del regalo de la vida eterna y seamos una iglesia en misión. Los nombres de los 70 siguen siendo nuestros nombres, porque el Señor sigue enviándonos para compartir el amor de Dios, para hacer real su reinado aquí en la tierra. Quiera el Señor que todos y cada uno de nosotros disfrutemos de ese gozo y que toda la gloria, como siempre, sea para el Señor. Que Él nos bendiga. Amén.